Hola, hola. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a presentarle la segunda ley de la termodinámica. Bueno, en esta segunda ley de la termodinámica, lo que vamos a analizar son las máquinas térmicas. Vamos a ver primeramente los procesos adiabáticos. Estos procesos adiabáticos en gases ideales. Cuando queremos calcular el trabajo para un proceso adiabático, vamos a utilizar esta ecuación. Puede ser también esta o esta última, dependiendo de los datos que ustedes tengan. En la gráfica, que es importante que ustedes puedan visualizar las asíntotas. Tienen asíntota de la isoterma 1, la isoterma 2, ¿verdad? Que son estas líneas que pueden ver acá. Y fíjense que la curva adiabática pasa por el punto A y por el punto B. Es más empinada, ¿sí? Es más empinada. ¿Ven? Esa es una curva adiabática. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es dibujar dos isotermas y luego una adiabática. Las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Bueno, la segunda ley nos indica qué procesos pueden ocurrir. Por ejemplo, si tenemos a diferente temperatura dos cuerpos, el calor, o sea, la energía térmica fluye del más caliente al más frío. En cambio, si es una bola de plástico, rebota varias veces y finalmente queda en el suelo, pero nunca va a pasar que la bola que está en el suelo fluya naturalmente hacia arriba, ¿verdad? Vaya hacia el cielo, eso no va a ocurrir. Entonces, esos movimientos nos determinan la segunda ley de la termodinámica. ¿Está? Bueno. Máquinas térmicas. Entonces, aquí tenemos el esquema de una máquina térmica. Acá tienen un motor. ¿Y qué hace la máquina térmica? Entrega al motor una cantidad de energía, ¿sí? El motor absorbe energía. Gracias a esa absorción de energía, una parte realiza trabajo y la otra parte que le sobra va al depósito frío. Pueden imaginarse que esto es el motor de un auto y saca energía. ¿De dónde? Saca energía del combustible, ¿sí? El motor saca energía del combustible, luego hace un trabajo. Este trabajo está relacionado con el movimiento del auto que podemos tener gracias a que tiene combustible, y lo que sobra se va al depósito frío, y eso es que sale cierta energía por el caño de escape. La eficiencia térmica. La eficiencia térmica es lo útil sobre lo total entregado. Entonces, lo útil es el trabajo y la energía total entregada es el calor caliente. Entonces, a esto se le llama eficiencia térmica. No existe la eficiencia térmica igual al 100%, siempre va a ser menor. Se podría dar si no existe calor frío, pero sí o sí va a haber una pérdida. Entonces, esta ecuación me va a dar un resultado siempre menor a la unidad. Otra forma de expresar la segunda ley, que es un poquito más compleja, le digo en términos simples nada más. Es imposible construir una máquina con este diagrama, donde vos tenés un motor y este motor extrae energía de la fuente caliente y toda esta energía se va a la fuente, se realiza trabajo. O sea, toda esta energía que saco de la fuente caliente va a realizar trabajo y no haya pérdida. Es imposible. Eso es lo que dice Kelvin Planck
es imposible construir una máquina térmica que, operando en un ciclo, no produzca otro efecto que la absorción de la energía térmica de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Procesos reversibles e irreversibles. ¿Qué tienen? Tienen, por ejemplo, dos situaciones. Un proceso, o sea, tienen dos ejemplos. Un proceso que está acá, donde tengo una membrana. ¿Qué pasa? Yo corto esta membrana. Al cortar esta membrana, el gas que está acá abajo se comienza a distribuir por todo el volumen. Podemos llegar a poner de nuevo la membrana acá, pero ya no vamos a conseguir así fácilmente colocar todos los gases, todo el gas en esta región y que cada partícula ocupe la misma posición. Bueno, este proceso, por ejemplo, esta arena que está sobre esta superficie, ¿verdad? Entonces, tengo un depósito caliente, esta arena se calienta, se puede dispersar, después podemos tratar de ponerla aquí, o sea, si se dispersa y la juntamos y ponemos todo en el mismo lugar, supuestamente no vamos a estar seguros de que es la misma partícula la que se ubicó. Pero sí podemos tomar como reversible, por ejemplo, si esto no se mueve y solamente se mueve esta superficie, sube y baja. Entonces eso sería un proceso reversible. No existe el proceso reversible ideal en la realidad. No existe. Eso no ocurre nunca. Pero sí podemos hacer una pequeña variación. Entonces, como la variación es despreciable, se pueden tomar como procesos reversibles. Bueno, los refrigeradores y bombas de calor. Bueno, ¿qué es un refrigerador? Un refrigerador es aquel que nosotros, por ejemplo, colocamos una fruta caliente dentro de una heladera. ¿Qué hace esa heladera? Extrae la energía de la fruta que está caliente. Esa energía se libera hacia el refrigerador absorbe eso y libera hacia el medio exterior que está a mayor temperatura que el refrigerador, porque el refrigerador va a tener una temperatura de, qué sé yo, 5 o 6 grados, ¿verdad? Y alrededor, acá en Paraguay al menos, va a tener ¿cuánto? Va a tener, no sé, como mínimo 5 grados, como máximo 42, ¿verdad? Pero siempre tiene una mayor temperatura. Entonces, extrae la energía de la manzana, saca energía y libera hacia donde hay mayor temperatura. O sea, no estamos cumpliendo lo que dice la conservación de la energía, nos vamos en contra porque sacamos energía de una fuente caliente y lanzamos toda esa energía hacia otra fuente caliente. Eso se hace por medio de motores, ¿sí? Entonces hay que realizar trabajo sobre el sistema para que eso pueda ocurrir. Entonces acá dice que Clausius, es imposible construir una máquina que opere en un ciclo y que no produzca ningún otro efecto más que transferir energía térmica continuamente de un objeto a otro de mayor temperatura. Es imposible. Solamente vamos a poder conseguirlo si generamos, o sea, si realizamos trabajo sobre el cuerpo. Lo que dice Clausius, en términos simples, la energía térmica no fluye espontáneamente de un objeto frío a otro caliente. Entonces, acá tenemos el refrigerador real, que es, por ejemplo, depósito frío es dentro de la heladera, ¿verdad? Esto es dentro de la heladera, acá está nuestra fruta. Entonces sacamos calor, sacamos energía. Esa energía se junta con el trabajo. Este trabajo es lo que hace la ANDE, la red eléctrica. Por eso el aire acondicionado, las heladeras, gastamos mucha energía para poder hacer que este motor trabaje. Y
Eso, gracias a la ayuda de este trabajo, este calor se suma con este trabajo y se libera hacia el medio externo. Entonces conseguimos tener una región a menor temperatura con respecto al medio externo. Lo que nunca va a ocurrir es que toda la fuente fría, todo el calor que sacamos de la fuente fría, de los alimentos que están dentro de la heladera, pasen por el motor y eso vaya al medio externo. No, hay que hacer un trabajo en contra del motor. Bueno, y acá es lo que sucede. En el interior, bueno, del interior de la ladera viene la corriente de calor, ¿verdad? Calor a calor frío, ¿sí? El motor obliga a que esto fluya en este sentido. Esa es la función. Estos son los condensadores, ¿sí? Bueno, la eficiencia de un refrigerador no es tan sencilla. Hay que hacer un pequeño análisis. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un buen aire acondicionado, cuando vamos a tener una buena heladera, cuando le paguemos poco a la ANDE, cuando el costo nos salga bajo, pero el calor extraído sea alto, o sea, conseguir que este depósito esté a baja temperatura con poco trabajo, ¿sí? Entonces, esa es la eficiencia. Eso es simplemente razonando. Entonces dijeron, bueno, a mayor calor frío voy a tener mayor eficiencia. A menor trabajo voy a tener mayor eficiencia. Entonces es la relación de Q frío sobre trabajo. Bueno, las máquinas de Carnot son muy importantes y trabajan cumpliendo la segunda ley, ¿verdad? Entonces, cumpliendo la segunda ley, pero opera en un ciclo diferente porque estamos trabajando como si fuera con dos máquinas. ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos este diagrama que es bastante sencillo. Supongamos que tenemos de A a B una expansión térmica. Entonces acá tenemos este aumento de volumen. ¿Sí? De A a B hay una expansión térmica. Nos movemos sobre la isoterma. Después hacemos otra expansión para que haya más trabajo, porque la idea es hacer que mucho trabajo. Entonces tengo mayor expansión, pero en un proceso adiabático, ¿sí? Un proceso adiabático. Luego tenemos que tratar de volver hasta el punto A. Entonces de C voy a venir a D, ¿sí? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener una compresión térmica. Entonces, este volumen que estaba todo acá arriba va a bajar. Pero quiero comprimir hasta el máximo para que vuelva otra vez a la posición A, esté en el mismo lugar, porque acá está todavía a una altura, por decirle, mayor que esta posición. Y ahí que tengo que comprimir otra vez, pero adiabáticamente. Entonces baja otra vez. Y aquí, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ciclo completo. Este es un ciclo completo. Cuando hace una expansión isotérmica, otra expansión adiabática, después comienza a volver para cumplir el ciclo, que tiene que ser algo cerrado, por eso les muestra acá esta flecha. Compresión isotérmica y compresión adiabática. ¿Sí? Y es lo que acá les muestra en la figura. Entonces yo de A a B me voy por una compresión, no por una expansionera, porque yo estoy acá a menor volumen. Entonces expando esto y tengo una expansión isotérmica. Después esta es una adiabática, tengo una expansión adiabática. Primero se comprime isotérmicamente y luego se comprime adiabáticamente hasta llegar a A. En las isotermas, lo que ustedes tienen aquí es que se absorbe Q caliente y aquí se libera Q frío. Y acá les explica todo el proceso.
Y en cada procedimiento van a tener un calor. Van a tener un calor que va a estar relacionado con el trabajo. ¿Cómo van calculando? Bueno, acá ya tienen las ecuaciones. Del proceso A al proceso B, el calor es igual al trabajo. En el proceso BC tenemos una relación que se cumple para para una isoterma, ¿verdad? Para un proceso adiabático. Del proceso CAD que tenemos otra vez una isoterma que va a ser parecido a esto, pero nada más cambian los volúmenes. ¿Sí? Y se puede hacer una relación, acá hace una relación entre QC y QF, o sea, QF y QC. Y en la etapa final ya también tengo un proceso adiabático, tengo un proceso adiabático y en este proceso adiabático se tiene que cumplir la ecuación de relación de las adiabáticas, donde fíjense que dice, se deduce aquí, ¿esto de dónde habíamos sacado? Esta era la eficiencia, ¿sí? Esta es el rendimiento, ¿sí? Este es el rendimiento. Este rendimiento habíamos visto acá, esta ecuación. Vamos otra vez a esa ecuación. Y según la segunda ley de la termodinámica, la razón entre el calor es igual a la razón entre las temperaturas. Entonces, si tienen las temperaturas entre las que opera ese ciclo de Carnot, ya pueden calcular la eficiencia. Bueno, la escala de temperatura absoluta. La proporción QF sobre QC depende solo de la temperatura entre los dos depósitos. Sí, lo que les dije. La escala de temperatura absoluta o Kelvin se definió al elegir 273,16 Kelvin como la temperatura del punto triple del agua. El punto triple del agua es donde coexisten los tres estados. Y aquí tenemos la relación. La temperatura de cualquier sustancia puede obtenerse de la siguiente manera. Se somete la sustancia a un ciclo de Carnot, se mide la energía térmica absorbida y liberada para el sistema a alguna temperatura T. ¿Sí? Entonces mantenemos constante la temperatura y vemos la energía térmica absorbida. Se mide la energía térmica absorbida o liberada cuando la temperatura es igual al punto triple del agua. Entropía. La entropía es una función de estado relacionada con la segunda ley de la termodinámica. La entropía nos mide, por decirle de alguna manera, el desorden de las moléculas, el desorden, ¿sí? La entropía siempre va aumentando. Esta es la ecuación con la cual podemos hallar esta entropía. La diferencial entropía es igual a la diferencial calor dividido la temperatura. Y acá la entropía del universo aumenta en todos los procesos. En todos los procesos siempre va a aumentar. Los sistemas aislados tienden al desorden y la entropía es una medida de dicho desorden. Eso es lo que se tienen que acordar, ¿sí? Y si quieren calcular la entropía, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una integral, ¿sí? Es decir, el cambio en la entropía de un sistema solo depende de las propiedades de estado de equilibrio inicial y final. Bueno, para un ciclo de Carnot, ¿cómo podemos calcular la entropía? ¿Sí?
para un ciclo de Carnot. Acá, ¿qué tenemos? Delta S. Delta S va a ser la razón de la QI en un estado I y en un estado F. ¿Sí? Para QF va a ser para el depósito frío. ¿Sí? Y QI es la del depósito caliente. ¿Sí? QI es la que la máquina absorbe energía térmica QI del depósito caliente y libera energía térmica. Entonces, es reemplazar esta ecuación. En cierto tiempo tienen una QI, una TI, ¿sí? Y hacen la razón. Entonces van a tener la entropía en un instante y después en otro instante. Eso restan y me daría la variación de la entropía. Pero suponiendo que vuelve al mismo estado, o sea, esto es un ciclo cerrado, ¿sí? Esto va a ser 0, entonces finalmente, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esta relación. QF sobre QC es igual a TF sobre TC. ¿Sí? Al usar este resultado en la expresión para el cálculo de la variación de la entropía, encontramos que el cambio total en la entropía para la máquina de calor que opera en un ciclo completo es 0. Bueno, considere ahora un sistema que sigue un ciclo arbitrario. En general, podemos escribir esta condición en la forma matemática. ¿Sí? Si es un ciclo cerrado, significa que volvió al estado inicial, siempre suponiendo que es una situación ideal. Entonces, como estaba a una temperatura de 20 grados, se fue, operó y después regresó otra vez a los 20 grados, podemos suponer que está en las mismas condiciones. Entonces, no hay variación de la entropía. Entonces, esto es igual a 0. Proceso reversible y cuasi estático para un gas ideal. Recordemos la primera ley que nos hablaba de el calor es igual a la energía más el trabajo, donde el trabajo era presión por volumen, entonces eso podemos reemplazar acá. Y la energía es NCB delta T, ¿sí? Y eso podemos reemplazar acá. La presión se puede obtener de esta ecuación. Entonces, esta presión reemplazamos aquí donde está la P. Y nos queda esta ecuación que está acá. Nos queda dQ. Eso podemos llevar, primero dividimos con respecto al tiempo y acá ya tenemos la expresión de la entropía. Si integramos eso, es una medida de la entropía, ¿sí? Para ya no un sistema cíclico como era el de Carnot, sino que es para un sistema arbitrario, donde tenés una temperatura inicial, una temperatura final que no es la misma. ¿Sí? Esta expresión muestra que el cambio de entropía solo depende de los estados inicial y final y es independiente de la trayectoria reversible. Delta S puede ser positiva o negativa, dependiendo si el gas absorbe o expulsa energía durante el proceso. Por último, en un proceso cíclico vemos que delta S es igual a 0. Bueno, una aplicación sencilla con un calor que ya ustedes manejan, por ejemplo, la entropía es la integral del calor con respecto al tiempo. Como el tiempo va a ser el tiempo en el que se funde
el hielo y es un valor constante. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto puede salir de la integral. ¿Sí? Que esto puede salir de la integral. Nos queda dQ, pero dQ no es más que el calor de fusión. Entonces, es un calor que ya conocemos, una expresión que ya conocemos, entonces podemos tener simplemente Q y reemplazamos por la ecuación. Entonces, un cubo de hielo que se funde, tiene 3 centímetros de lado, 330 centímetros cúbicos de volumen y nos da la L, el calor latente de fusión. Reemplazamos eso y tenemos la entropía que nos sale 40 Joule sobre Kelvin. El cambio de entropía en procesos irreversibles. El cambio en procesos irreversibles es el mismo del proceso reversible entre los dos mismos estados de equilibrio. O sea, no hay ninguna variación. Va a ser igual porque que habíamos dicho que era independiente de la trayectoria, que solamente depende del estado inicial y del estado final. El ejemplo que habíamos visto ya hace rato, acá tenemos la membrana, vacío y un gas. Esta membrana se rompe, entonces acá hay un desorden. ¿Cómo podemos medir este desorden? Por medio de esta ecuación, por medio de la entropía. Mantenemos constante, es un sistema aislado, entonces no varía la temperatura, entonces esto puede salir de la integral. Nos queda la integral de dQ y vemos, atendiendo a la primera ley de Newton, la primera ley de la termodinámica, vamos a hallar Q y ahí podemos medir la entropía. Expansión libre de un gas. Cuando se expande reversiblemente. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos acá un émbolo, entonces este émbolo puede desplazarse, puede subir, puede bajar. ¿Sí? ¿Y qué nosotros tenemos? Tenemos que el trabajo es igual al calor. ¿Sí? El trabajo es igual al calor. Siempre que tengamos una expansión isotérmica, o sea, la temperatura sea constante, la temperatura no cambia. Entonces tenemos que hallar delta S. ¿A qué va a ser igual? A calor sobre temperatura. Entonces, pero como en una expansión isotérmica el calor y el trabajo son iguales, aquí se reemplazó nomás ya Q sobre T y se simplificó la T, porque fíjense que en esta expresión lo único que no aparece comparando estas dos es la temperatura. ¿Por qué? Porque se dividió con la temperatura que ya teníamos. Transferencia irreversible del calor. Esto es cuando hablamos de transferencia de calor, por ejemplo, tienen dos masas, cada una con un calor específico, ¿sí? Y temperatura. Entonces, estas son las condiciones de una masa y aquí tienen las condiciones de la otra. Dice que la temperatura de 2 es mayor que la de temperatura 1. Esta ecuación ustedes saben hallar, habíamos visto en el cursillo. Calor sensible, equilibrio, principio de igualdad e intercambio de calor. A partir de esa ecuación se obtiene esta. También sabemos que calor es igual a masa, calor específico por variación de temperatura. Acá es diferencial calor nomás, porque la temperatura va a ir cambiando lentamente. El cambio de entropía, entonces reemplazamos esto, masa 1, calor específico 1 con su variación. Masa 2, calor específico 2 con su variación. Cada uno tiene su temperatura. Entonces, acá va a quedar masa 1, C1 y la integral de esta expresión es un logaritmo natural. La integral de esta segunda expresión es la misma cosa, es un logaritmo integral. Un logaritmo natural, perdón. ¿Y qué tienen que hacer? La temperatura 1 ya tienen de datos, la temperatura 2 o final sacan de aquí, o sea, la temperatura final, la temperatura de 1 inicial y la temperatura de 2 inicial están acá, las finales son iguales y reemplazan eso aquí y es otra manera de hallar la entropía. Bueno, vamos.
Bueno, como no hay nadie, me imagino que no hubo consultas, no hay consultas sobre eh, el parcial. Cualquier duda que tengan pueden escribirlo en el foro de consultas. Estaré al pendiente. Muchas gracias, chicos.